Hola chiquitines. Vamos a comenzar con un tema nuevo, los adverbios. ¿El para qué cosa de quién? Los adverbios Patricio. Los adverbios son palabras que no varían ni en género ni en número. O sea, no tienen plural y singular, ni masculino o femenino. Como vemos en estos ejemplos, puedo utilizar el adverbio bien en ambas oraciones y no tiene que coincidir en género y número. Daniel está bien. Las chicas están bien. Como ven, no cambia. Esto es porque los adverbios son palabras invariables. Igualito que las preposiciones. Entonces, ¿cuál es la función comunicativa de los adverbios? Su función es aportar información a la oración, ya que pueden modificar tanto al verbo, a un adjetivo o a otro adverbio. Ya se los explico mejor con unos ejemplitos. Veamos. En el primer ejemplo tenemos esta oración. Ella mira atentamente el atardecer. Podríamos decir la oración sin el adverbio atentamente, y seguiría teniendo el mismo sentido comunicativo. Pero agregando el adverbio, añadimos más información modificando al verbo. Este es un ejemplo de adverbio modificando a un verbo. En el segundo ejemplo, tenemos esta oración. Una mañana muy hermosa. Si quitamos el adverbio muy, nos queda una oración con el mismo sentido, pero el adverbio agrega información. Esta vez, modificando a un adjetivo. En el tercer ejemplo, tenemos esta oración. Gastamos mucho menos. Podríamos decir directamente gastamos menos, pero agregando el adverbio mucho, también aportamos más información a la oración. Esta vez, tenemos un adverbio que modifica a otro adverbio. Podemos ver entonces, que los adverbios son un tipo de palabra que sirve para aportar información en una oración. No son imprescindibles. Pero sin ellos, nuestro lenguaje sería muy poco expresivo. Los adverbios aportan información sobre las circunstancias, la forma, el tiempo o el lugar en que se desarrollan los sucesos y nos permiten describir con más detalle lo que queremos contar. Por eso son tan importantes. De acuerdo a su significado, y al tipo de información que aportan a la oración se los puede clasificar en adverbios de tiempo. Hoy, siempre, mañana, ayer, etc. Adverbios de lugar. Acá, ahí, lejos, cerca, etc. Adverbios de modo. Bien, mal, así, mejor, peor, y todas las palabras terminadas con el sufijo mente como sutilmente, etc. Adverbios de afirmación. Sí, también, ciertamente, etc. Adverbios de negación. No, tampoco, nada, etc. Adverbios de cantidad. Más, menos, poco, mucho, muy, etc. Adverbios de duda. Quizá, tal vez, etc. Y además, algunos adverbios responden a preguntas, lo que facilita su reconocimiento en una oración. Tiempo. ¿Cuándo? Lugar. ¿Dónde? Modo. ¿Cómo? Cantidad. ¿Cuánto? Esto resultará útil al momento de analizar oraciones para reconocerlos. Los adverbios en el lenguaje aportan más información y conectan distintas construcciones. De esta forma dan más sentido al lenguaje que hablamos y escribimos y nos permiten ser más específicos. Veamos el siguiente ejemplo. Los adverbios están en color rojo para distinguirlos. Los chicos decidieron ir al cine después de almorzar. Como quedaba lejos, fueron con las bicis. Corrieron muy rápido para ganarle a la tormenta, pero se largó antes de que llegaran, lamentablemente. Empapados como estaban, no pudieron entrar a ver la peli. ¿Qué pasaría con este texto si le quitamos todos los adverbios? Podríamos construirlo, pero le faltaría mucha información. Como vemos, en algunos casos nos aportan información sobre el tiempo en que suceden los acontecimientos, como por ejemplo, después de almorzar, o el modo en que se realizan. Corrieron muy rápido. O también del lugar en que se realizan. Como quedaba lejos. Hasta aquí vimos qué son los adverbios. Pero aún nos queda aprender qué sucede cuando aparecen en una oración. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. No, señor viejito que no entiende. No nos venga con esas cosas. Ahora llamamos al señor que medita fuerte, así nos concentramos y seguimos aprendiendo. Venga nomás, señor que medita fuerte. Listorti, ya estamos listos para aprender los circunstanciales.
Solo vamos a mencionar qué son, en otra clase vamos a aprender a analizar las oraciones correctamente. Cuando analizamos una oración, podemos encontrar estructuras que aportan más información en el predicado, relacionadas con el verbo. Tienen que ver con la circunstancia en la que se realiza la acción, en qué lugar, cuándo se realizó, cómo, etc. Por esta razón se llaman circunstanciales. Por ejemplo, en esta oración. Mateo jugó en el parque. La construcción en el parque agrega información sobre el lugar en que jugó Mateo. En este otro ejemplo, Mateo jugó ayer en el parque. El adverbio ayer, además, agrega información de cuándo jugó en el parque. Apa, tenemos la frenadita. Vamos a aclarar una cosa. Los circunstanciales a veces pueden ser una sola palabra, siempre un adverbio, como por ejemplo ayer en la oración que vimos recién. Pero también pueden ser una construcción sustantiva que pueda reemplazarse por una pregunta junto con el verbo. Por ejemplo, ¿dónde jugó Mateo? O sea que un circunstancial puede ser un adverbio o una construcción sustantiva que lo sustituya. Esto es importante tenerlo en cuenta. Ya veremos cómo analizarlo. Siguiendo con el ejemplo que vimos antes, vemos que al analizar el predicado, en el parque lo señalamos como circunstancial de lugar, y por dentro se analiza igualito que cualquier construcción sustantiva. Y, de la misma forma, al analizar el otro ejemplo, en el predicado tenemos dos circunstanciales, que se analizan de la misma manera que aprendimos. De la misma forma que reconocemos al objeto directo y al objeto indirecto, podemos reconocer a los circunstanciales. Haciéndonos preguntas. Para el objeto directo nos preguntamos, ¿qué? Y, también reemplazando por la, las, lo, los. Para el objeto indirecto nos preguntamos, ¿a quién? ¿O a qué? Y, también reemplazando por le, les. Para reconocer a los circunstanciales nos hacemos las siguientes preguntas. ¿Cuándo? Circunstancial de tiempo. ¿Dónde? Circunstancial de lugar. ¿Cómo? Circunstancial de modo. ¿Con qué? Circunstancial de instrumento. ¿Con quién? Circunstancial de compañía. Los circunstanciales de negación y afirmación son las palabras sí y no respectivamente. Y también pueden ser palabras como también, tampoco, etc. Entonces, para resumir, los circunstanciales que pueden aparecer en las oraciones que analizamos son los siguientes, con su respectiva pregunta para reconocerlo. De lugar. ¿Dónde? De modo. ¿Cómo? De tiempo. ¿Cuándo? De compañía. ¿Con quién? De instrumento. ¿Con qué? De finalidad. ¿Para qué? De causa. ¿Por qué? De negación y afirmación. Si negamos o afirmamos algo. Y esto es todo. Tal vez se pregunten qué hace esa imagen de Groot en el video. Bueno, la idea es que podamos aprender a utilizar el lenguaje correctamente, y no parecernos a él que siempre dice lo mismo y usa las mismas palabras. Utilicen correctamente el lenguaje, no sean como Groot. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima y besitos para todos.